Muy buenas noches con todos. Le doy la más cordial bienvenida a la conferencia número 63 que organiza el Patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería, ProUni. El día de hoy abordaremos un tema central para el desarrollo del país: la calidad de la educación superior. Hablar de calidad implica revisar de dónde venimos, entender nuestra situación actual y sobre todo definir cómo avanzamos hacia un sistema más sólido, pertinente y competitivo. Esta conferencia propone justamente esa mirada integral: analizar los antecedentes, evaluar los desafíos presentes y plantear recomendaciones que contribuyan a la mejora continua de nuestras instituciones. Desde ya agradecemos su participación y los invitamos a ser parte activa de este espacio de reflexión. A continuación, procederemos con la presentación del video institucional del patronato, pero previamente quería indicarles que al final de la conferencia, sortearemos cinco libros, uno de ellos Ferrocarriles del Perú, el otro Entre Negros y Libertadores, Diseño de Elementos de Máquinas de la UNI, de Máquinas, Parque Nacional de Río Abiseo, y el último es Gestión de Proyectos con Gen AI, que justamente fue donado por el doctor Eddie Morris Abarca. Les estaremos pasando el enlace para que se puedan registrar, y para hacerse acreedor del libro tienen que estar presentes en el momento del sorteo. Adelante, Armando, con el video del patrón. La antigua escuela de ingenieros, fundada en el año 1876 por el ingeniero polaco Eduardo de Havilch durante el gobierno del presidente Manuel Pardo, cambió a Universidad Nacional de Ingeniería el año 1955. A lo largo de los años han pasado ilustres profesionales que han dejado huella en la universidad y en el país, entre los que podemos destacar a don Alberto Benavides de la Quintana, distinguido geólogo, así como a don Guido del Castillo Echegaray, distinguido ingeniero de minas. En el año 1997 se firmó el acta de constitución del patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería, con la finalidad de contribuir a elevar la calidad académica de nuestra alma mater, siendo don Alberto el presidente fundador. El patronato ha contribuido con muchas obras desde su fundación, bajo el liderazgo de don Alberto, las mismas que continuaron con don Guido del Castillo y ahora continúan bajo el liderazgo del ingeniero Roque Benavides Ganosa, actual presidente del patronato. Entre las principales obras realizadas por el patronato UNI se encuentran la construcción del moderno edificio del Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines, IMCA, la remodelación de los museos de mineralogía y paleontología e inauguración de la nueva biblioteca en la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica. La construcción del Coliseo Polideportivo y del gimnasio totalmente equipado. La entrega de becas Andrés del Castillo, BCP, Fundación Romero, Ferreiros, Manuel Pardo y Lavalle, Jesús Arias Dávila de Compañía Minera Poderosa, de Sauder Perú, Alberto Benavides de la Quintana, Embajada de Francia, las cuales lograron beneficiar a cientos de estudiantes quienes pudieron desarrollar sus estudios académicos de posgrado y trabajos de investigación en importantes universidades del mundo. Brindamos apoyo económico a cientos de nuestros alumnos, como también la realización de tutorías para estudiantes en riesgo académico. Asimismo, premiamos con computadoras e impresoras a los 2 primeros puestos de cada facultad con el apoyo de Inversiones Benavides y realizamos conferencias magistrales mensuales con destacados expositores. Gracias a la donación realizada por importantes empresas, se aportó para la fabricación de 3 ventiladores mecánicos Fénix que se entregaron a eSalud para la lucha contra el COVID-19, entre otras grandes contribuciones. Actualmente, el Patronato UNI continúa apoyando a estudiantes y egresados, quienes gracias a su esfuerzo y dedicación
contribuyen a poner en alto el prestigio de nuestra universidad, convirtiéndose así en una de las mejores del Perú. Nuestro principal objetivo es elevar el nivel académico en la formación de pre y posgrado de nuestros estudiantes para obtener un mejor desarrollo profesional y empresarial, sumando al progreso de nuestro país. Sé parte de este camino integrándote al Patronato UNI y así contribuiremos juntos al desarrollo de nuestra Universidad Nacional de Ingeniería. Gracias. A continuación tenemos la apertura a cargo del ingeniero Roque Benavides Ganosa, presidente. Adelante, Roque. Muy buenas noches con todos. Siempre el patronato de la UNI queriendo estar en contacto con toda la Universidad de Ingeniería, los profesores, los alumnos, el personal administrativo. Y en ese sentido le hemos pedido al arquitecto Manuel Ferreira Luque que en esta oportunidad nos acompañe para que nos cuente un poco sobre lo que es la Oficina de Calidad y Acreditación de la UNI. El arquitecto Manuel Ferreira es un hombre dedicado a la Universidad Nacional de Ingeniería y no podemos dejar de resaltar, pues, que haya personas que estén tan comprometidas con su universidad y por supuesto, con la educación en el Perú. Así que para nosotros es realmente un privilegio tener al arquitecto Manuel Ferreira con nosotros y estamos ávidos para escucharlo y que nos cuente un poco de cómo podemos apoyar más a la Universidad Nacional de Ingeniería. Tengan ustedes muy buenas noches y vamos a escuchar. Gracias. Muchas gracias, Roque. Antes de darle el pase al arquitecto, permítanme leer su resumen currículum. El arquitecto Manuel Ferreira Luque es coordinador de la Oficina de Calidad y Acreditación de la FAUA, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNI. Es arquitecto con maestría en ciencias y estudios de posgrado en gestión, currículo y evaluación, con amplia trayectoria en educación superior, calidad y acreditación universitaria. Ha sido conferencista en programas de capacitación para la Asamblea Nacional de Rectores, universidades e institutos privados. Es profesor del Departamento de Diseño de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Arte de la UNI, donde se desempeñó como coordinador del área de diseño arquitectónico y miembro del Consejo de Facultad en los periodos 2012-2014 y 2022-2025. En el 2009 presidió la comisión rectoral encargada de elaborar el nuevo modelo educativo de la UNI. Fue presidente de la Comisión Ejecutiva de Certificación Profesional del Colegio de Arquitectos del Perú en el periodo 2011-2014 y miembro fundador y primer presidente de la Sociedad Nacional de Evaluación. Destaca como jurado en concursos arquitectónicos nacionales e internacionales, consultor en evaluación, proyectista independiente y empresario privado. Actualmente es director gerente de asesoría Valuatoria S.A. Adelante, Manuel. Gracias. Buenas tardes. Agradezco la presentación y agradezco también la participación de todos ustedes en esta exposición sobre un tema que nos preocupa y nos interesa, como es la calidad de la educación superior a nivel universitario. Los antecedentes de este tema los encontramos en la labor promotora de la UNESCO, que luego de acciones relativas a la mejora de la educación básica, extendió sus preocupaciones hacia la educación superior, para lo cual convocó a las instituciones del mundo entero a compartir esta orientación. Para ello es importante definir en primer lugar lo que es calidad, porque esta orientación a la calidad en realidad no se origina en la UNESCO misma, sino que la UNESCO la toma
de las orientaciones que la empresa privada diseñó desde principios del siglo XX en relación al mismo tema, definiéndose para ello la calidad como el grado en que un conjunto de características cumple los requisitos. Ciertamente, cuando se trata de comprar un paquete de fideos o una camisa, tenemos muy claro cuáles son los requisitos o cuáles son las expectativas con respecto al producto y por lo tanto podemos hacer esa comparación con las características de ese producto y terminar juzgando si es o no es de buena calidad. Pero cuando se trata de educación superior universitaria, definir esas características es ciertamente bastante más complicado y no está al alcance de todos. Por ello, la propia UNESCO definió lo que es calidad de la educación universitaria como un proceso de mejora continua centrado en la pertinencia del currículo, la competencia docente, la investigación, la infraestructura, la equidad, la inclusión y la garantía de formación integral de ciudadanos responsables. Plantea para ello los principios y acciones propuestos para las instituciones universitarias con este mismo propósito. De modo que se propone el aseguramiento de la calidad mediante el fortalecimiento de mecanismos de acreditación y evaluación, la pertinencia y relevancia en tanto se debe responder las necesidades sociales, tecnológicas y del mercado laboral, la inclusión y equidad de modo de garantizar una educación de calidad para todos y el reconocimiento de títulos, la movilidad académica entendida como el intercambio de estudiantes y docentes, así como el reconocimiento de sus cualificaciones, y la formación integral de calidad, no solo técnica, sino también ética y humana. Es así como a partir de 1980 la UNESCO extiende esta orientación hacia la calidad de la educación superior mediante una serie de propuestas y acciones que son muy rápidamente aceptadas y respondidas en el mundo entero, orientándose a las acciones de acreditación, mejora continua y el efecto de ambas en la internacionalización. Gracias a ello, a partir de 1990 y también con la misma promoción de la UNESCO, se generan en distintos países, la verdad que en los 5 continentes, una serie de organizaciones nacionales, tanto públicas como privadas, encargadas de la promoción de la calidad de la educación superior en sus respectivos países, lo que da cuenta del enorme interés que esta iniciativa despierta. En el Perú, aunque tardíamente, también se desarrollaron las instituciones responsables y se realizó una importante labor, inicialmente a cargo de la Asamblea Nacional de Rectores, la ANR, mediante la Dirección General de Investigación y Calidad Universitaria, que fue dirigida por la ingeniera Doris Maraví, quien hizo una extraordinaria labor al convocar a representantes de prácticamente todas las universidades del país con esta misma orientación a la calidad. Posteriormente, esta institución es reemplazada por el actual CINEACE, que desempeña funciones equivalentes, apoyándose en su brazo universitario, que es el CONEAU, para la acreditación y evaluación universitaria. Estamos pues en una situación en la que es pertinente preguntarnos cuáles son los objetivos. Y pues obviamente los objetivos de la educación universitaria los define la UNESCO, indicando que se centran en la formación integral de profesionales calificados, el desarrollo del pensamiento crítico, la investigación científica y la contribución al desarrollo social, cultural y económico.
Esto último es el objetivo esencial y es el que perseguimos en tanto se busca que la universidad sea uno de los principales organismos promotores del desarrollo del país. Entonces, pues, es pertinente preguntarnos si la universidad peruana efectivamente contribuye al desarrollo. Y bueno, con la finalidad de tener indicadores precisos, vamos a hacer una comparación entre la situación inicial de estas orientaciones a la calidad en 1990 y la situación actual. En base a ello, tenemos que el PBI per cápita se ha incrementado en soles de 6.961 a 16.717. La esperanza de vida de 63 años a 77 años. La mortalidad infantil ha descendido de 50 por 1.000 a 13 niños por 1.000. Las mujeres universitarias, no se tiene el dato de 1990, era bastante bajo, y actualmente llegan a ocupar el 56.6% de vacantes en la universidad peruana. O sea, hay más mujeres que hombres actualmente estudiando en los centros de educación superior. La población urbana ha crecido radicalmente de 47% a 85%, y el COFOPRI en las ciudades, si bien en 1990 no existía, para 1924 había otorgado un total de 2.800.000 títulos, lo que significa que se ha generado ese mismo total de nuevos propietarios. Entonces, pues, si a eso le sumamos que como consecuencia del expuesto, el índice de pobreza en el Perú en ese mismo periodo de 1990 a 2024 ha descendido de 57.4% a 27.6%, creo que la respuesta a este cuestionamiento de si la universidad peruana contribuye al desarrollo es definitivamente sí. Naturalmente, ustedes pueden decir que todas las cifras que yo acabo de citar no son obra de la universidad, y eso, por supuesto, es indiscutible. Pero también es indiscutible que en el Perú miles de profesionales han trabajado en cientos de organizaciones, tanto privadas como públicas, que son las que han construido poco a poco en ese periodo de 25 años las cifras que hemos observado. Y por tanto, si esos profesionales han estudiado en las universidades peruanas, entonces sí podemos decir que está demostrado que en algún aspecto la universidad ha cumplido con participar en ese objetivo común que es el desarrollo. Objetivo que además se viene cumpliendo de manera histórica. Ustedes recordarán, sobre todo los que tienen vinculación con la Universidad Nacional de Ingeniería, que esta se funda precisamente para contar con los profesionales a cargo de los nuevos proyectos de construcción de carreteras, centrales hidroeléctricas, minas, represas, que fueron llevados a cabo a principios del siglo XX por los sucesivos gobiernos, lo que implica, ¿no?, un antecedente efectivo de la colaboración de los profesionales peruanos en ese tema de promover el desarrollo del país. Pero la siguiente pregunta es, pues, si esto es en realidad suficiente, o sea, si estamos muy contentos con los resultados y por lo tanto debemos permanecer tal cual y no hay necesidad de aspirar a más. Para eso, pues, entremos ahora a analizar la situación actual en cuanto a esas tres ramas de la calidad que son la legislación, la acreditación y la docencia. Empezando por la legislación, la situación actual es el resultado de una evolución histórica que data desde el periodo de la independencia, ¿no? En que, como acabo de citar, hay una primera evolución hacia el desarrollo, sobre todo centrada en las primeras décadas del siglo XX,
y que se relaciona con las primeras universidades, que son San Marcos, la UNI y la Universidad Agraria de La Molina. En el periodo posterior de 1960 a 1990, la legislación promueve una expansión del sistema universitario, pero lamentablemente sin el fortalecimiento que debió ser concomitante a esa expansión. De modo que se pensó más en cantidad que calidad, o se proveyó de cantidad sin calidad, lo que termina, ¿no?, al crearse la Asamblea Nacional de Rectores, antes CONUC, que va a pasar a tomar la batuta en cuanto a los intentos de contrarrestar esta situación. Es en el siguiente periodo, de 1990 al 2014, cuando se facilita la intervención de la iniciativa privada, generándose un incremento de 40 a 140 universidades, lo que de alguna manera prosigue con esta orientación a la cantidad sin calidad. Finalmente, y ya esto es conocido por todos, en el periodo del 2014 al 2023, con la dación de la Ley 30.220, se formaliza la orientación a la calidad con sistemas de licenciamiento, acreditación y certificación universitaria. Esta nueva ley, la ley 30.220, si bien tuvo esos efectos que naturalmente deben calificarse de positivos, también tiene deficiencias que se arrastran actualmente en el sistema y que conviene analizar. En primer lugar, el propio diseño, ¿no?, el diseño de la norma, que tiene objetivos difusos, que llama fines, ¿no?, pero no hay objetivos precisos que se puedan enarbolar como los instrumentos hacia los cuales la labor de las universidades deba dirigirse. Y luego tenemos que la propia ley no especifica el modelo universitario del Perú. Los modelos universitarios datan de hace varios siglos, del periodo de la Ilustración, definiéndose en aquel entonces tres grandes modelos. Lo que se conoce como el modelo napoleónico, orientado a que la universidad forme a los profesionales que deberían encargarse de la dirección del país. El llamado modelo de Humboldt, alemán, orientado a formar esencialmente investigadores. Y el modelo británico, que tiene por finalidad la formación de personas con amplia cultura que corresponde al nivel de educación superior. Ninguna universidad hoy en día ciertamente exhibe uno de los tres modelos específicamente. Lo actual es una estructura mixta, ¿no?, de modelos que combinan cada uno de esos fines, siendo los tres los fines de la universidad, tal como lo planteó el filósofo español José Ortega y Gasset, asociando la investigación, la formación y la extensión social a estas orientaciones del modelo alemán, británico y francés. Es importante que una ley como la nuestra parta de una definición de su modelo. Del contenido de la ley parecería que existe una tendencia marcada hacia la investigación, aunque no está declarada como finalidad del modelo. Eso naturalmente debe revisarse a la luz de los resultados, ¿no? Realmente ese modelo que tácitamente digo propone la ley es efectivo, o sea, realmente eso se traduce en la labor cotidiana de las universidades peruanas. Es una respuesta que queda pendiente, pero que es menester alcanzar. Por otra parte, la ley no define un sistema universitario. La ley define organismos e instituciones. Tenemos la universidad pública por un lado, tenemos la universidad privada por otro lado, tenemos el CINEASES y su brazo universitario, el CONEAO. Tenemos, aparte de eso,
y con leyes propias, el CONCITEC y el INAVIF. Todas estas instituciones, sin embargo, forman parte de un mismo proceso, que es la educación superior universitaria, y de alguna manera deberían estar unificadas en un solo sistema, el sistema de la universidad peruana. Eso también es otro pendiente de esta ley. Luego, los aspectos relativos al gobierno. Todos sabemos que la universidad pública se gobierna en todos sus estamentos mediante la definición de 3/3, dos de ellos ocupados hoy por los profesores y uno por los estudiantes. Mientras que la universidad privada es gobernada por sus propietarios o sus accionistas, como queramos nombrarlos. Esto da cuenta realmente de la divergencia del sistema universitario, pues nos encontramos evidentemente ante dos sistemas distintos y nos exige preguntarnos por qué la universidad pública no es también gobernada por sus propietarios, porque el Estado no es un ente, no es una entelequia que no tiene sustento y que puede existir de manera autónoma. El Estado es la suma de todos nosotros. Hoy en día, en que la monarquía absoluta ya no existe, Luis XIV no puede decir el Estado soy yo, pero cualquiera de los ciudadanos del Perú, con respecto al Estado peruano, sí tiene todo el derecho a decir el Estado soy yo. Entonces, si cada uno de los ciudadanos paga sus impuestos, porque todos lo hacen, hasta el más humilde, mediante el IGB, paga impuestos que contribuyen al sostenimiento del Estado, pues debería ser factible que estos mismos puedan participar en el gobierno de las instituciones del Estado y en sus decisiones, mediante mecanismos que agilicen el desempeño de las mismas, proponiéndose otros tercios, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si solamente un tercio está destinado a los profesores, estudiantes y, por qué no, también graduados, ¿no? Ellos, pues, se mantienen en el gobierno de sus respectivas universidades y escuelas, pero solo con un tercio. El otro tercio podría ser asignado, por ejemplo, a los gremios profesionales que tienen relación con las carreras que se imparten en cada una de las universidades públicas. Y un tercer tercio a las fuerzas vivas, a los representantes de las organizaciones tipo CAPECO, la Sociedad Nacional de Minería, CONACO, y en fin, son cientos, ¿no? Las cámaras de comercio, que congregan igualmente a profesionales y velan de algún modo por el ejercicio de su profesión y la relación de la profesión con la sociedad y con las actividades de los sectores en los que estos profesionales practican. Una propuesta de este tipo permitiría, entre otras cosas, una relación mucho más fluida entre universidad y sociedad, de modo de hacer realmente tangible este objetivo de la extensión social que hoy se conceptualiza como una manera de obtener recursos para las universidades, pero no como una forma de ampliar la presencia de la universidad y su intervención en las decisiones y en la marcha del país. Otro de estos importantes aspectos es la gestión. Independientemente de los gestores, que son los mecanismos de gobierno que acabamos de revisar, la gestión de la universidad puede ser libre o planificada. Naturalmente, en un sistema de libre mercado como el nuestro, lo lógico, ¿no? Lo coherente con el sistema económico es también una administración libre. Pero cabe preguntarse si las universidades públicas pueden realmente decidir libremente sobre los fondos que el Estado le asigna. Hace algunos años, y esto lo cuento más como anécdota, pero hace algunos años yo pregunté cuáles eran las partidas más importantes en un pequeño grupo de universidades, o sea, de todo su presupuesto, cuál partida en cada una
era la que tenía la mayor cantidad de dinero. Y me sorprendió mucho el caso de una universidad cuya principal partida, la partida presupuestal que tenía mayores fondos, era el comedor universitario. Digo era porque no sé si esa situación se mantiene hasta hoy, de esto hace fácil más de 20 años. Yo, haciendo una broma, dije, pues entonces esto no es una universidad, sino un comedor popular con valor agregado. Valor agregado porque otorga títulos. Y pues esto un poco sirve de ejemplo de lo que acabo de decir, ¿no? La libre asignación de los recursos por las autoridades universitarias permite inexactitudes o inequidades como estas, ¿no? La mayor cantidad de recursos de una universidad pública debe necesariamente destinarse a la enseñanza. Y la enseñanza no es únicamente el profesor en su clase. La enseñanza tiene una serie de ramas, una serie de matices que requieren recursos. Por eso es momento de preguntarse si la ley debería establecer algún tipo de gestión planificada muy a grandes rasgos, que no implique de ninguna manera alguna intervención en la autonomía universitaria, pero son fondos del pueblo, son fondos de los ciudadanos del Perú, son aportes que el Estado transmite. Entonces, pues, tranquilamente podría establecerse, por ejemplo, que ninguna universidad puede destinar menos del 50% a las labores educativas. Por ejemplo, ¿no? Yo no participo en la gestión de ninguna universidad y no sé si lo que estoy diciendo es o no acertado. El 25% a la docencia, el 5% a la administración y el 15% a otras actividades. Con esos parámetros se puede tener la seguridad de que el dinero público está adecuadamente utilizado en aquello que la propia ciudadanía, la propia gestión pública establece. El siguiente aspecto es la docencia, que es un aspecto vital, sumamente importante, para la cual la ley se limita a establecer que las universidades públicas pueden tener profesores nombrados o profesores contratados, ¿no? Sería pertinente, aunque la ley no lo dice, que las plazas de profesores contratados tengan una orientación específica hacia profesionales practicantes, mientras que las plazas de profesores nombrados sean asignadas a académicos. Actualmente no es así. Actualmente la actuación como profesor contratado es ejercida casi como un noviciado que los aspirantes a ser profesores nombrados siguen durante 3 a 5 años hasta lograr finalmente su nombramiento. De modo que no hay ninguna diferencia y no hay cualitativamente ningún aspecto que pueda beneficiar a la formación en esta clasificación de los docentes, aun cuando los académicos son sometidos a procesos de ratificación, que lamentablemente son procesos meramente nominales. No conozco yo, sinceramente, ningún caso de algún profesor que no haya sido ratificado en estos procesos. Más bien, hace falta que la legislación establezca un parámetro. Si la legislación dice no se puede ratificar a más del 99% de los profesores, entonces va a haber un 1% que se renueve cada periodo, que creo que es de 3 años. Y eso pues crearía algún tipo de competencia en beneficio de la labor educativa. En cuanto a los profesores contratados, sí hay una renovación anual de contratos, lo que facilita el hecho de que el profesor simplemente se retira si es que el contrato no se renueva, de una manera mucho más expeditiva. Al profesor nombrado no se le puede retirar de ninguna forma. El siguiente aspecto que debe mejorarse en la ley es el que corresponde a la organización de los estudios de pregrado. Están clasificados en estudios generales y estudios de carrera. Los estudios generales
por lo menos en cuanto al espíritu de la ley, están orientados a inculcar competencias genéricas, mientras que los estudios de carrera a las competencias específicas de la profesión. Sin embargo, en la práctica hay una falta de entendimiento de estas orientaciones y en algunas universidades se confunden los estudios generales con estudios comunes. Los estudios generales son aquellos que permiten, muy similarmente al modelo inglés, formar personas con nivel de educación superior, con la cultura, el comportamiento y el civismo propios de un profesional de alto nivel que es el que debe formar la universidad peruana. Los estudios comunes son estudios de cursos que son comunes a todas las carreras, pero no son estudios generales que buscan un nivel de educación superior, son dos cosas distintas, aun cuando en muchas universidades la ley se aplica erróneamente en ese sentido. Y con esto, pues, terminamos los aspectos relativos a la legislación y pasamos ahora a los aspectos relativos a la acreditación, que es el segundo gran tema. En nuestro país, la acreditación está a cargo del CINEACE, que ejecuta labores de licenciamiento y labores de acreditación institucional de universidades y labores de acreditación de carreras. Esas son las tres grandes ramas relacionadas con este tema de la acreditación universitaria, teniendo para la acreditación de carreras el CINEACE un brazo ejecutor que es el CONEAU. Si nos centramos en las acreditaciones de carreras, vamos a encontrar que hay dos formas de acreditar. Unas acreditan las condiciones de la formación y otras acreditan los logros de la formación. Son dos ópticas distintas y es muy importante consultar cuáles son los fines o los modelos de cada una. Las acreditadoras de condiciones de la formación buscan verificar los requisitos que debe cumplir la carrera para ser acreditada. Por ejemplo, ¿no? Una de las primeras preguntas es si se cuenta con una misión y visión, ¿no? Entonces, se proporcionan los documentos que contienen los respectivos enunciados y se coloca una verificación de que se cumple con este requisito. Muy distinta sería la evaluación si los acreditadores preguntasen: ¿se cumple con la misión de la carrera? ¿Los miembros de la comunidad interna conocen la visión de la carrera? Yo aseguro que las respuestas a esas preguntas traerían bastantes sorpresas, que quizás podrían dar mayor utilidad a este proceso de acreditación de condiciones, que lamentablemente se limita a esa verificación y por lo tanto hay que decir, porque somos críticos, porque nos interesa la calidad, que estos sistemas de acreditación prácticamente son inútiles, no sirven para mejorar. El sistema de acreditación de logros es distinto. Se verifican los logros de aprendizaje que exhiben los egresados de la carrera. Para tener una idea de lo que es esto, quiero citar la Directiva 2005-36 de la Comunidad Europea. En esta directiva, de la cual solamente coloco el encabezado en esta lista, se indican todas las competencias que deben exhibir los egresados de cada una de las carreras que se reconocen en todos los países miembros de la Comunidad Europea. De forma tal que el título que otorga una universidad tiene que tener un documento anexo en el que se detallan esas competencias. Y es con ese documento anexo que quien lo posee puede aspirar
a practicar su profesión. No solo en el país donde estudió, sino en cualquier otro país de la Unión Europea, porque todos reconocen esos títulos en función de acreditar las mismas competencias. Y eso es lo que hacen estos acreditadores de logros. Prácticamente, por ejemplo, el Royal Institute of British Architects, que es la acreditadora que la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería convoca, aplica estos mismos criterios o competencias definidas en esa norma de la Unión Europea que acabo de mostrar para verificar los logros de las carreras que esta institución acredita. Entonces tenemos que cuando yo digo que mi carrera de arquitectura está acreditada por el RIBA, lo que yo estoy diciendo es que mis graduados tienen exactamente el mismo nivel, el mínimo, pero el mismo nivel de logros de aprendizaje que los egresados de cualquier otra carrera que esta institución haya acreditado en la Gran Bretaña o en cualquier otro país del mundo que solicita sus servicios. Digo el mínimo porque las acreditaciones ponen requisitos mínimos. De ahí hacia arriba hay mucho y eso puede diferenciar una escuela de otra. Pero ese mínimo permite un nivel homogéneo como punto de partida y realmente este tipo de acreditación es muy deseable. Y sería importante que las universidades peruanas se orienten a la acreditación de logros más que a la acreditación de condiciones. ¿Por qué? Porque esto último, la acreditación de logros, tiende a la internacionalización. Y la internacionalización es la mejor garantía de que estamos haciendo las cosas bien. Que realmente cuando decimos que tenemos una carrera en donde los futuros profesionales se forman en condiciones de calidad, es porque esas condiciones son comparables al ejercicio de su profesión en cualquier otro país. Y para entrar ahora al último de estos tres puntos, pasamos a la docencia. La UNESCO también se preocupa por la docencia en la medida de que entiende la función gravitante que la docencia desempeña en la calidad de la educación. Y por lo tanto, observa la necesidad de profesionalizar la docencia como competencia basada en evidencia, reforzando la formación pedagógica del profesorado, el papel estratégico de los centros de enseñanza y aprendizaje y el uso de metodologías activas y evaluación auténtica para mejorar los resultados. Se proponen para ello, la UNESCO propone para ello, tres líneas de acción. Reformar en profundidad la formación docente, incorporando la pedagogía, fortalecer el apoyo institucional y la innovación pedagógica a través de recursos, tiempo y comunidades de práctica, y alinear evaluación e incentivos para que la calidad docente sea un elemento clave. La docencia tiene también aspectos importantes que resaltar. Hemos citado antes, a partir de la evaluación de la ley universitaria, que existen en las universidades docentes nombrados y contratados y que no hay una diferencia funcional entre ellos. Perdón, ¿qué ocurriría si levantamos ese veto que existe al ejercicio de la docencia universitaria derivado del requisito de que todos los docentes tengan maestría, enfocándolo únicamente a los docentes contratados, si y solo si esos docentes van a desarrollar una carrera académica y por lo tanto se van a dedicar a la investigación en sus respectivos campos, para lo cual pues es lógico que estos docentes se desempeñen durante 40 horas a la semana en sus centros de estudios y tengan facilidades para las investigaciones a su cargo. Pero estarán ustedes de acuerdo conmigo que, por ejemplo,
No se puede leer en un libro lo que es la exploración geológica. Y es muy difícil que alguien que solo ha leído en un libro lo que es la exploración geológica pueda pararse delante de un grupo de alumnos a enseñarles. Para eso es necesario haber hecho perforaciones, haber sacado muestras, haberlas analizado y haber tomado las decisiones en cuanto a recomendar la explotación o no del terreno que se ha explorado. Y eso solo se puede hacer en el campo, no hay libro que lo sustituya. Y voy a dar ese único ejemplo, podríamos dar cientos, seguro cada uno de ustedes se está imaginando algún ejemplo más en este momento. Lo doy porque eso sustenta la utilidad de que profesionales practicantes de amplia experiencia que no tienen títulos de maestría y doctorado, pero que tienen 10 años de labores de excelencia en sus respectivas áreas, puedan dar un curso de 3 horas a la semana como profesores contratados, con esos sueldos míseros que pagan las universidades públicas a los profesores contratados, pero con la autorización de las empresas para las que ellos trabajan, de modo que sigan ganando sus sueldos normales y el sueldo de la universidad les sirva para los gastos extras de la enseñanza. ¿Cuánto mejorarían los niveles de enseñanza, sobre todo de las carreras técnicas y científicas, si cambiamos el concepto de profesores contratados por el de profesionales practicantes que no requieren de maestría y doctorado, sino años sustantivos de experiencia profesional? El siguiente tema relativo a la docencia es el de potenciar sus cualidades, ¿no? La orientación a la internacionalización es esencial, para lo cual las universidades públicas deben tener profesores extranjeros y enviar a sus profesores al extranjero. Antes puse el ejemplo de la Universidad Promotora del Desarrollo cuando se fundaron las primeras escuelas de la Universidad Nacional de Ingeniería. Quienes conocen un poco de la historia de la institución saben que fueron convocados profesionales extranjeros. Ricardo Bejayo Malagowski, el ingeniero Malinowski, el arquitecto, el arquitecto Ricardo Bejayo Malagowski, ya lo mencioné, el ingeniero Eduardo Bejaris, el fundador. Todos ellos eran extranjeros, convocados por el Estado peruano. Iniciativa que se tomó también para formar la escuela naval o la escuela militar con generales franceses. No hay por qué tener temor. Evidentemente puede ser que ellos sepan más, pero eso es lo que queremos. Queremos la colaboración de los que más saben. Hoy en día hay incluso muchos profesores peruanos que han enseñado en universidades extranjeras, muchos de ellos incluso en Europa, en grandes centros de estudios, que se han jubilado. Allá los jubilan a los 65 años y se quedan sin nada que hacer. Y que gustosos podrían dedicar vía teleconferencia, como estamos interactuando ahora, algunas horas a la semana para enseñar lo que siempre han enseñado, pero que está en el más alto nivel de desarrollo de ese tipo de conocimientos. ¿Por qué la universidad pública no puede contratarlos igualmente por 3 horas a la semana para que den una clase por teleconferencia? ¿Por qué no se derriban los impedimentos para facilitar el aprendizaje? Eso es lo que nos interesa. ¿Y por qué entre los muchos gastos innecesarios que hoy en día hacen las universidades no se pone como requisito que por lo menos 2 profesores de cada carrera salgan al extranjero cada 3 meses, por decir algo? De modo de que conozcan otras realidades, sepan cómo se forma profesionales en universidades de élite fuera del país y a su vez adquieran nuevas competencias para la enseñanza. Esto nos lleva también al aspecto de la capacitación tecnológica, sobre todo tecnológica, que buena falta nos hace y que se puede realizar de la forma ya descrita. También se debe potenciar la difusión de las capacidades de los docentes, ¿no? Muchos crean nuevos conocimientos, publican libros de texto y sin embargo casi ni se conocen, ¿no? Cuando eso pues es un gran mérito
de sus respectivos autores. Se debe potenciar las competencias pedagógicas, ya lo dice la UNESCO. Los profesores universitarios en su mayoría son profesionales que han estudiado la misma carrera que enseñan. Y hay una terrible deficiencia en relación a la tendencia a enseñar lo que aprendieron. Como la universidad no les da posibilidades de internacionalización ni de capacitación, entonces lo único que pueden enseñar es lo que saben. Y lo que saben es lo que le enseñaron a su vez sus profesores. Y este más de lo mismo, que es una repetición en la legislación, en la acreditación y ahora la vemos en la docencia, es nocivo para la universidad peruana. Y pues finalmente, lo ya explicado antes en cuanto a establecer diferencias efectivas y positivas entre los profesores nombrados y los profesores contratados, además de lo que también he dicho antes en cuanto a la evaluación en función de las ratificaciones docentes. Esto ya lo mencioné, disculpen la repetición. Otro aspecto básico, ¿no?, es el de los mecanismos de evaluación que utilizan los docentes para sus alumnos. Porque hoy en día los saberes tienen fecha de caducidad. Hay algunos que los alumnos lo aprenden hoy, al principio del ciclo, y que cuando termine el ciclo ya no van a estar vigentes. Definitivamente, va a haber un conocimiento nuevo que lo reemplace o por lo menos lo mejore. Hoy en día los profesores se devanan el cerebro buscando identificar el plagio, esta vocación por copiar y pegar que los estudiantes utilizan porque son inteligentes y tienen derecho a hacerlo cuando un profesor, que no lo es tanto, les pide una monografía de 20 páginas. ¿A quién se le ocurre hacer una monografía de 20 páginas para evaluar a un alumno? Si el profesor tiene 40 alumnos, tiene 800 páginas que leerse de una semana a la otra para dar las notas. Entonces, estos volúmenes ni los hace el alumno que copia y pega, ni los lee el profesor porque no tiene tiempo. Y son el sistema de evaluación favorito en la Universidad Pública del Perú en tiempos de la inteligencia artificial. Algo está mal ahí. Es necesario adaptarse a la evolución tecnológica. Yo recuerdo que durante el COVID todos los profesores de las universidades públicas recibieron entrenamiento en esto que estamos haciendo hoy día, en teleconferencia, de modo que se pueda educar mediante teleconferencia y se pueda evaluar mediante aulas virtuales. ¿Por qué no se hace hoy en día el mismo esfuerzo con respecto a la inteligencia artificial? Más aún, tenemos hoy lo último, que es la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial ya no es un gran motor de búsqueda y de síntesis. Ahora, además de ello, produce conclusiones que pueden servir de base para que el individuo que la solicita tome sus decisiones cada vez de forma mejor informada. Lo mismo debe pasar con los estudiantes. Los estudiantes deben obtener en la inteligencia artificial generativa las respuestas que los profesores le piden. Y no entender que eso es una copia. Se induce a la copia cuando se pide la impresión de esas respuestas o la remisión vía correo electrónico de las mismas para la evaluación. Hay que cambiar los sistemas de evaluación. ¿Qué pasa si en vez de una monografía se le pide al alumno que haga en clase una exposición sobre lo que conoce del tema que se le ha encargado? Entonces, si ese alumno buscó en inteligencia artificial, está obligado a leer lo que buscó, porque si no lo lee no va a saber nada para el día de la exposición. Y si se le pide una presentación en un PowerPoint como la que estamos haciendo ahora, ese mismo alumno va a tener que elaborar su presentación, trasladando los aspectos más significativos, haciendo una síntesis del conocimiento de manera de poder explicarlo. Y en ese momento se le califica y se verifica que efectivamente sabe.
Otra modalidad podría ser que 4 alumnos participen en un debate sobre ese mismo tema, encargarle un aspecto a cada uno y que aun cuando haya obtenido los criterios de la inteligencia artificial, los conozca lo suficiente como para defenderlos y confrontarlos. Otra posibilidad sería participar en mesas redondas, donde cada uno expone lo que sabe y el público les hace preguntas. En todos esos casos, los profesores tendrían dos magníficos logros que evaluar. Primero, los conocimientos efímeros que quiere que los alumnos sepan. Y segundo, las famosas competencias transversales, la habilidad para dirigirse al público, la capacidad de expresarse en lenguaje oral, escrito, gráfico, digital, las posibilidades de análisis y síntesis, la capacidad de liderazgo si toman la batuta en la mesa redonda o en el debate. Y por lo tanto, estas famosas competencias transversales que no se evalúan nunca tendrían también un espacio. Porque al final, si se lograse algo así, lo que estaríamos haciendo es enseñar a nuestros alumnos a aprender, que es lo que necesitan para ese aprendizaje en el transcurso de la vida, para el que esta gran obsolescencia del conocimiento actual los desafía en su futuro. Agregando o sumando a todo lo dicho algunas recomendaciones adicionales, voy a terminar esta exposición con la lectura de los siguientes puntos. Debemos verificar si las carreras en cada una de las escuelas procuran estas condiciones. Se siguen las tendencias académicas internacionales en la definición de competencias para la formación. Acabo de decir que el Parlamento Europeo hasta las tiene escritas, no hay que trabajar mucho para saber cuáles son. Se realiza la renovación de planes de estudios de manera periódica y basada en perfiles elaborados a partir de mapas funcionales. El mapa funcional es la técnica del modelo de competencias. Se hace en función de encuestas a quienes practican determinada actividad, de modo de conocer cuáles son las características de esa práctica. Y es a partir de ello que podemos decir qué características deben exhibir nuestros egresados con la finalidad de satisfacer el medio que los va a convocar para integrarse al mercado laboral. Otro aspecto es si existe alguna asociación entre la investigación y el aprendizaje mediante vínculos con escuelas de posgrado e investigaciones nacionales e internacionales. No se puede negar que en todas las universidades se investiga, como que tampoco se puede negar que todos los estudiantes, bueno, no digo todos, ¿no?, que muchos de los estudiantes universitarios locales confunden la investigación, que consiste en la identificación de problemas para aportar soluciones. Confunden esa finalidad esencial con la recopilación de datos. Muchos estudiantes, y a mí me consta, confunden la investigación con el simple hecho de recopilar datos. ¿Por qué razón? Porque sus investigaciones son a tal extremo básicas que no tienen ninguna formulación válida en términos de generación de conocimientos o de utilización del conocimiento existente para nuevas aplicaciones. Siendo así, la vinculación con centros de investigación, como son los posgrados, laboratorios o científicos nacionales o internacionales, sería mutuamente beneficiosa. Por un lado, los investigadores dispondrían de personal para poder realizar sus experiencias o experimentos. Por otro lado, los estudiantes dispondrían de una guía de lo que efectivamente es la investigación. Otro aspecto es el de inculcar habilidades de gestión relativas a la profesión que cada uno estudia y su ejercicio, con la finalidad de saber qué van a hacer el día que tengan su título bajo el brazo y salgan a trabajar.
Si no conocen la gestión de su trabajo y la gestión de su sector, van a pasarse años antes de poder ejercer hábilmente su carrera. Hay que también evaluar si se induce la adopción de aspectos propios de la diversificación de la futura práctica profesional. La digitalización y la tecnología ha provisto de maneras múltiples que antiguamente digo hace muy pocos años, no existían para lo que es el ejercicio de una profesión. ¿Están nuestros estudiantes preparados para ello? ¿Conocen siquiera cuáles son esos aspectos asociados a la diversificación de su futura práctica profesional? ¿Se hace algo en sus escuelas para que ellos estén informados? Hablamos inicialmente de que la finalidad de la universidad es el desarrollo. Puede tener muchos otros fines y está muy bien, pero el desarrollo es el principal. Y si estamos de acuerdo en eso, debemos preguntarnos si cada escuela en una universidad ofrece orientación al desarrollo social, económico y ambiental a sus estudiantes. Luego, si cada carrera adopta el criterio de formación y participación de personas de la comunidad externa como integrantes de comités asesores con representantes de los grupos de interés. ¿Cuán útil sería para las distintas carreras de las universidades públicas esta permeabilidad hacia el campo laboral y el campo empresarial, con la participación de distinguidos empresarios y profesionales colaborando en ese sentido? Se debe también promover la relación con entidades presentes en el campo de ejercicio de cada carrera, con empleadores, con proveedores. Un chico sale y no sabe dónde comprar los implementos para el ejercicio de su profesión. Eso es algo básico y nunca han visto siquiera quién o qué entidad puede proporcionar o comercializar esos elementos. Ya hemos hablado de la inteligencia artificial y pues ahora se ratifica la necesidad de adoptar herramientas digitales en los sílabos de los cursos, así como la verificación de las denominadas competencias genéricas, habilidades blancas o competencias transversales, de las que ya hemos hablado igualmente en los contenidos de los cursos, ¿no? Mediante todos estos mecanismos potenciales de evaluación de logros que he mencionado. Y finalmente, también es una repetición de lo que ya dije, capacitar a los docentes en habilidades pedagógicas, conocimientos específicos de su carrera, herramientas digitales y competencias genéricas para enfrentar los retos de la universidad del siglo XX. Bien, con esto finalizo la presentación, agradeciéndoles por su atención y por su interés en el tema de la calidad de la educación superior, que espero se mantenga siempre presente. Gracias. Muchas gracias, arquitecto. Muy interesante su presentación. Yo creo que nos estamos llevando muchos mensajes interesantísimos que debemos tenerlos en cuenta. A continuación, dentro del programa que tenemos, pasaremos a la sección de preguntas y respuestas a cargo del ingeniero Filiberto Revilla, ¿no? Vamos a tener 15 minutos para esto, Filiberto. Adelante, Filiberto. Sí, buenas noches. Felicitaciones, arquitecto Ferreira, ¿no? Bastante detallada la presentación y sobre todo pues con sugerencias para implementar en la universidad pública y privada. Tenemos varias preguntas. La primera pregunta del señor Luis Enrique Vallejos. Dice, considerando que en el Perú el subempleo, ¿no? O incluso el empleo informal es elevado, ¿cómo deberían las universidades reestructurar sus mallas curriculares para que la formación no solo sea técnicamente o técnica, sino se adapte, elásticamente adaptable a roles
que hoy posiblemente ni siquiera exista. Bien, solo para precisar la pregunta, estamos hablando de carreras tecnológicas, no carreras técnicas. O sea, la tecnología es parte de la formación universitaria. La técnica es formación, es educación superior, pero no universitaria, ¿no? La tecnología pues implica, por dar un ejemplo, como decía Aristóteles además, ¿no? El saber para qué sirve un timón de madera para un barco, ¿no? Es un conocimiento propio de un profesional. Al utilizar la madera para hacer ese timón sin saber para qué funciona, es propio de un técnico, de un carpintero, ¿no? Entonces, la educación técnica es una cosa y la educación tecnológica es otra. Claro. Ahí, Ahora arquitecto, bien, yo creo que la pregunta, disculpe que le interrumpa, viene referida a que como hay bastante sí, subempleo o empleo sí, sí, informal, sí. No, ¿cómo sí, sí lo he hacemos para...? entendido, pero quería aclarar el término porque me Ya, parece importante. La universidad de hace acuerdo. tecnología, no técnica. Eh, el tema del empleo informal evidentemente no lo puede resolver la universidad. Es un tema relativo a la economía y a las políticas de empleo. Pero lo que sí puede hacer la universidad, y algunas carreras lo hacen, es establecer etapas. En nuestro país hay un alto porcentaje de estudiantes en las universidades. En realidad, probablemente muchos más de los profesionales que el país necesita. Y por eso es que también muchos egresados de las universidades públicas terminan subempleados o terminan organizando pequeñas empresas informales. ¿Vale la pena estudiar 5 años para terminar en un ejercicio de esa naturaleza? Ciertamente no. Entonces, lo que debemos es conciliar esta cierta tendencia, que es casi una presión social y familiar para los jóvenes de tener un título universitario, con la posibilidad de acceder a un título previo a los 3 años, por ejemplo, de carrera universitaria, que les ofrezca una formación básica en la carrera, de modo de poder ejercer como auxiliares de la misma para las distintas aplicaciones. Hemos visto que cada vez hay una mayor diversificación y para muchas de las ramas de esta diversificación no debería requerirse un título profesional. Entonces, si las universidades pudieran dar un título previo a los 3 años y un título final a los 5, de modo que el egresado de la primera etapa pueda incorporarse al mercado laboral con una certificación universitaria que le permita mejores condiciones de empleo, podría interpretarse como una forma en la que la universidad pueda colaborar con este problema. Pero vuelvo a repetir que el subempleo como problema nacional es un problema que tiene que ver con el sector de la economía y con el sector laboral, que pues está muy lejos de las facultades y los fines de las universidades. De acuerdo, arquitecto. Usted en su presentación mencionó al CINEACE, que entiendo pues que es la institución que acredita. Ahora, ¿cómo es este trabajo en equipo con el SUNEDU? ¿No? Porque entiendo que el SUNEDU da el licenciamiento, pero ambos tienen que ver con la calidad en la educación. Entonces, ¿cómo es este trabajo en equipo entre estas dos instituciones para que justamente esta calidad universitaria mejore, ¿no? Ahí viene la pregunta, ¿cómo es este trabajo en equipo entre estas dos instituciones? Sí, acabo de notar que ha sido lamentablemente un error. Tanto el CINEASES como el SUNED, como el CONCITEC, perdón, como el CONEAU, el CINEASES y el CONEAU son ramas eh, del, ya me olvidé otra vez del nombre, de- SUNEDU. de- del SUNED, ¿no? O sea, el CINEASES acredita la educación superior
no universitaria, y el CONEAU, la educación superior universitaria. Ambas desempeñan prácticamente la misma función en distintas instancias y son dependencias del SUNED, ¿no? El SUNEDO Ok. utiliza estas dos formas para mayor facilidad de ejecución de las acciones respectivas. Lo que ocurre en el país es que estas dos entidades, el CINEASES y el CONEAU, tienen funciones limitadas en tanto se ha convertido en un proceso opcional, un proceso voluntario, la acreditación, lo cual lamentablemente es un grave error en términos de calidad, pues no da lugar, por ejemplo, a implementar procesos de acreditación de logros de formación, tal como yo he mencionado hace un rato, en tanto pues solamente puede obtenerlo a aquellas instituciones o carreras que lo desean, ¿no? Originalmente se estableció que esto iba a ser obligatorio, y de la misma manera como el SUNEDU ha tenido una labor prolífica en lo que respecta a la certificación institucional, en el sentido de negar el licenciamiento en las universidades que no exhibían condiciones mínimas de calidad, y han sido un gran número de universidades las que se han quedado sin licenciamiento por ese motivo. Tendríamos también la opción de negarles la posibilidad de continuar las labores de enseñanza a las escuelas que no exhiban las condiciones de logro en términos de saberes de sus egresados. Eso sería magnífico, lamentablemente no se hace. De acuerdo, arquitecto. Ahora, con respecto, acá tenemos una pregunta del señor Marcial López referida a los doctorados. Eh, claro, yo entiendo que no sé cuál será la institución que vela por la calidad de los doctorados, y la pregunta viene referida, dice, ¿por qué la administración central, entiendo que es de la UNI, no prioriza que cada facultad al menos tenga un programa de doctorado? ¿No? De tal manera que los docentes puedan llevar sus doctorados en la misma universidad y no se tengan que estar pues desplazando seguramente a otras universidades. Pero alrededor del doctorado, ¿qué acreditaciones existen, arquitecto? Bien, ahí hay dos temas. No tengo yo la información, lamentablemente es muy fácil de obtener, pero yo enfoqué esta presentación al pregrado y por lo tanto no tengo información del doctorado. Pero si no son todas, una gran cantidad de facultades de la Universidad Nacional de Ingeniería ofrece programas de doctorado. Ahora bien, la, las carreras de posgrado, ¿no? O sea, las maestrías y doctorados, también se acreditan. Y al igual que en el caso del pregrado, existen acreditadoras nacionales y acreditadoras internacionales para maestrías y doctorados. De la misma forma como el pregrado tiene acreditaciones opcionales, o sea, la ley no obliga a que las carreras de pregrado se acrediten, las maestrías y los doctorados tampoco están obligadas a ello. Sí hay universidades peruanas, yo conozco el caso de algunas privadas, pero no niego que pueda haber también en las universidades públicas, que tienen y promocionan, ¿no?, sus acreditaciones en maestrías. De doctorados no he visto aún. Lo que confirma pues que sí existe, ¿no? Ya es facultad de cada universidad el solicitar que sus doctorados y sus maestrías se acrediten. De acuerdo, arquitecto. Tenemos otra pregunta del señor Víctor López Aquino. Dice, considera importante que en el Perú se incorpore el core curriculum, ¿no? El core curriculum se indica que es pues la formación en literatura, ética, humanismo, ¿no? O preferiría una formación más utilitaria, más práctica, considerando que universidades top como el MIT, Harvard, entre otras, ya han incorporado estas materias en los currículums.
Bueno, estamos hablando en otro idioma de las competencias genéricas, ¿no? O sea, es lo mismo. Eso, Sí, claro. la cultura asociada con conocimientos en literatura, artes, forma parte de las competencias genéricas propias de una persona con nivel de educación superior. Eh, Citar universidades norteamericanas puede prestarse a errores, porque el sistema es distinto, ¿no? En la universidad americana, un estudiante hace un primer periodo, el college, que le otorga un diploma similar al bachillerato luego de máximo de 3 años de estudios, eh, considerando además que la educación básica tiene un periodo de 1 año adicional a la nuestra, ¿no? De modo que además de 1 año adicional de educación básica, se tiene este periodo de 3 años de college. Y luego, después, hay 2 años más ya para la graduación, para obtener el título profesional o el equivalente a lo que nosotros llamamos título profesional. En el hemisferio norte no existen los títulos profesionales, ¿no? Pero eso es otro tema. Entonces, al tener el sistema de educación con un periodo de formación mayor, esas competencias genéricas se adquieren en el periodo previo a los estudios de especialidad, lo cual pues es muy positivo, ciertamente, pero en los países en vías de desarrollo, donde el Estado con las justas puede sufragar la educación básica, dar 1 año más, ¿no? Y hacer lo que en España se llama el bachillerato, pero que no es un bachillerato en los términos universitarios que nosotros conocemos porque se hace en instituciones de educación básica, no sería posible con el presupuesto que la educación en el Perú tiene. Eh, entonces, si bien sería provechoso, pues mientras estemos sujetos a ese tipo de impedimentos, la universidad tiene que proporcionar esas competencias genéricas, tal como lo establece la ley, eso ya lo he mencionado, ¿no? Y lo que ocurre es que algunos centros educativos superiores no interpretan adecuadamente la ley en ese sentido, pero la ley está dada. Bueno, arquitecto, tenemos ya la última pregunta del señor Juan Yuncor, ¿no? Viene referida a los indicadores. Dice el CINEACE en sus cuatro, bueno, indicadores, ¿no? Describe la RCU, entiendo que es la responsabilidad social universitaria, CBC, que es la condiciones básicas de calidad, ¿no? Entonces, estos indicadores que tiene el CINEACE, cómo se están publicando, si se está haciendo seguimiento y cómo se hace el seguimiento a los egresados, si están trabajando en lo que se formaron, qué se debería hacer al respecto. Bueno, es una pregunta que sobrepasa mis posibilidades de actuación en el tema, pero ciertamente esos 4 criterios son parte del modelo que aplica el SINASES. Cada institución que ejerce finalidades similares aplica sus propios modelos, aunque la verdad es que, sobre todo en Latinoamérica, los modelos son bastante similares, ¿no? Pero eso pues depende de lo que la propia institución define, y es en base a esos modelos que se otorgan los licenciamientos y, bueno, de manera similar las acreditaciones. El seguimiento de los egresados debería ser una preocupación de cada uno de los centros de estudios. Cada escuela que ofrece una carrera en una universidad debería tener una estadística clara del destino de sus egresados. Debería saber en qué condiciones laborales se encuentran y cuántos de ellos están, como dice la pregunta, efectivamente trabajando en sus carreras
cuántos están siguiendo estudios de posgrado y cuántos están desempleados o subempleados en funciones distintas de la carrera. El cineasta publica en su página lo primero, ¿no? O sea, cuántos egresados de cada universidad están correctamente empleados. No he visto yo las últimas estadísticas, pero sí he visto la publicación en años anteriores. Eh, Esa es una referencia global, ¿no?, que se ofrece eh, directamente con la finalidad de que los postulantes, cuando deciden a qué universidad postular, sopesen esa información como uno de los criterios para finalmente escoger a qué universidad presentarse. Pero lo otro, ¿no? El hecho de que sean las propias escuelas de las universidades las que lleven esa estadística, va más allá, va a relacionar directamente su perfil con el mercado laboral, porque si tienen muy pocos empleos calificados entre sus egresados, significa que su perfil de egreso no es adecuado porque no satisface la demanda del mercado laboral. Y eso es un indicador para cambiar urgentemente el programa académico, la currícula, ¿no? Entre otros aspectos que un indicador de esa naturaleza puede proveer a los centros de estudios. Espero haber respondido con eso la pregunta. De acuerdo, arquitecto. Muchas gracias. Adelante, César. Gracias, Filiberto. Bueno, estamos llegando al final de la presentación. Un agradecimiento muy especial al arquitecto Manuel Ferreira, que nos ha llevado de una manera clara, muy lúdica, muy fácil de entender la problemática que tenemos en nuestro país referente a la educación. Creo que nos llevamos muchos temas, hay algunos mensajes que me quedan acá en la cabeza, como aprender a aprender. Es algo que debemos hacer siempre, porque esto está cambiando con una velocidad tan rápida que tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Eso lleva también el concepto de la capacitación continua. Debemos estar siempre capacitando, ¿no? Y algo también que se ha mencionado son las competencias transversales. Esto, digamos, hacia, digamos, los profesionales que ya estamos fuera, pero obviamente que las universidades tienen un gran desafío de adaptarse a los nuevos cambios, mejorar sus currículas, capacitar a los docentes, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, arquitecto, súper claro, y agradecer también a los participantes, incluso hay uno que viene de o está participando desde Venezuela, le agradezco mucho su participación, y así como de Venezuela seguramente hay de otras partes de Lima, de otras partes del Perú y otras partes de otros continentes. Agradecemos a todos su participación y los esperamos para la próxima conferencia del mes de mayo. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, Filiberto, y nuevamente felicitaciones al arquitecto Manuel Ferreira. Muy buenas noches con todos. Fuerte abrazo. Nosotros Buenas enviamos noches, muchas gracias.